Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, donde desentrañamos los misterios más fascinantes y las historias más apasionantes del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo y ha reavivado una llama que muchos creían extinta. Sí, hablamos de ellos, de la pareja dorada que conquistó nuestros corazones y nos hizo creer en el amor más allá de la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta que no nos deja dormir, la que ha generado ríos de tinta digital y debates interminables, es la siguiente: ¿es cierto que Can le rogó a Demet por una última oportunidad? ¿Le dará a ella, la mujer que nos enamoró como Sanem, una segunda, o quizás una tercera, o incluso una última oportunidad a su Candivit? La química que compartieron en pantalla en la inolvidable Erkenci trascendió todo, rompiendo barreras y creando un fenómeno global. Pero, ¿y fuera de ella? ¿Es posible que el destino, o al menos Can, quiera reunirlos una vez más, no solo en un set, sino quizás en la vida real? Prepárense para un viaje lleno de intriga, amor, desamor, sueños rotos, esperanzas renovadas y muchísima especulación, porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada señal que nos acerque a la verdad de esta historia que parece sacada de la propia serie que los unió. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de este y otros fascinantes misterios del mundo del entretenimiento. Ahora sí, comenzamos. Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta ese momento mágico en que Erkenci, o pájaro soñador como se conoció en muchos lugares, irrumpió en nuestras vidas. No fue solo una serie más. Fue un huracán de emociones, una historia de amor tan pura y apasionada que nos atrapó desde el primer minuto. Y en el centro de ese huracán estaban ellos, Can Yaman y Demet Özdemir. Él con su melena salvaje, su mirada intensa y su porte de aventurero. Ella con su dulzura, su espontaneidad y esa chispa única que la hacía brillar. Juntos, como Candivit y Sanemaiden, crearon una química que iba más allá de la actuación. Era tangible, palpable, casi eléctrica. Las pantallas no podían contenerla. Cada mirada, cada roce, cada beso que compartían desataba un torrente de suspiros en la audiencia. Los fans no solo veían a dos actores interpretando un papel, veían a dos almas gemelas, destinadas a estar juntas, tanto en la ficción como en la vida real. Y así nació la leyenda. La frontera entre la ficción y la realidad se difuminó peligrosamente para los millones de seguidores que seguían cada capítulo. Se analizaba cada entrevista, cada fotografía detrás de cámaras, cada gesto sutil que compartían. ¿Eran solo buenos amigos y colegas que hacían un trabajo excepcional? ¿O había algo más, algo real, floreciendo entre ellos lejos de los guiones y las cámaras? Las redes sociales ardían con teorías, pruebas y especulaciones. Se les shippeó, como decimos en el argot fan, con una intensidad rara vez vista. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quiso que ese amor tan puro y visceral trascendiera la pantalla? Eran la pareja perfecta. Eran el sueño de cuento de hadas hecho realidad para muchos. Pero la vida, como bien sabemos, no siempre sigue el guión que escribimos para ella. Cuando Erkenci llegó a su fin, la presión mediática y las expectativas de los fans se volvieron abrumadoras. De repente esa burbuja mágica en la que vivieron durante el rodaje se rompió. Sus caminos profesionales comenzaron a divergir, y con ello, sus vidas personales también tomaron rumbos distintos. Can Yaman, impulsado por una ambición innegable y el deseo de expandir su carrera más allá de Turquía, dio un salto audaz. Se mudó a Italia, se transformó físicamente de una manera impactante, construyó una nueva imagen, más musculosa, más macho alfa, y se embarcó en nuevos proyectos internacionales como By Day, Viola come il mare y el esperado Sandokan. Su ascenso fue meteórico, pero también estuvo acompañado de polémicas, de declaraciones controvertidas y de una exposición mediática que a veces parecía exceder los límites de lo personal. Can se convirtió en una estrella global, una marca en sí mismo, pero ¿a qué costo? Por otro lado, Demet Özdemir, si bien también experimentó un crecimiento exponencial en su carrera, mantuvo un perfil un poco más bajo en cuanto a la exposición mediática extrema. Continuó cosechando éxitos en Turquía con series como Doğu Une Kaderindir y la película Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad y su talento más allá de la comedia romántica. Su vida personal también avanzó. Después de varias relaciones de alto perfil,
finalmente encontró el amor y se casó con el músico Oğuzhan Koç, una boda que fue un evento del año en Turquía. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad, la tranquilidad y el amor que buscaba. Había cerrado ese capítulo de su vida con Can, o al menos eso parecía a los ojos del mundo. Pero como en toda buena historia de amor épica, el destino siempre guarda un giro inesperado. El tiempo pasó, sus vidas se desarrollaron por separado, y el mundo se acostumbró a verlos como individuos exitosos en sus propios caminos. Sin embargo, los fans más acérrimos nunca perdieron la esperanza. Y aquí es donde entra en juego el rumor que hoy nos tiene reunidos, la supuesta súplica de Can a Demet por una última oportunidad. ¿De dónde surge esto? No hay una fuente oficial, no hay comunicados de prensa, ni declaraciones directas de ninguno de los dos. Esta es la naturaleza de los rumores en la era digital, nacen de susurros en las redes sociales, de supuestas fuentes cercanas que nadie puede verificar, de la interpretación de ciertos gestos, de la nostalgia de los fans y, muy probablemente, de una buena dosis de ilusión. Pero, ¿qué podría haber provocado que este rumor resurja con tanta fuerza ahora? La respuesta, o al menos la chispa que lo encendió, parece residir en la vida personal de Demet. Recientemente su matrimonio con Oğuzhan Koç llegó a su fin. Después de poco más de un año casados, la pareja anunció su divorcio, dejando a muchos sorprendidos y a Demet de nuevo soltera. Para los fans de Can, como se les conoce cariñosamente, este fue el momento. La ventana de oportunidad se abría de nuevo. Y con la ventana, llegaron las especulaciones. ¿Estaría Can atento a esta situación? ¿Vería en ello una señal, una chance para reconectar, para intentar lo que quizás, en su momento no pudo o no supo consolidar? La teoría detrás de la súplica de Can es profundamente romántica y un tanto melodramática, al estilo de las series turcas. Se especula que después de su intenso viaje profesional y personal, Can podría haber reflexionado sobre el pasado, sobre las personas importantes en su vida, y sobre esa conexión única que compartió con Demet. Tal vez al verla de nuevo soltera, sintió que era el momento de tender un puente, de expresar arrepentimiento por lo que pudo haber sido o por los errores que pudo haber cometido. Quizás la distancia, las nuevas experiencias, el éxito, le hicieron darse cuenta del verdadero valor de lo que tuvo con Demet, no solo una compañera de trabajo, sino una persona con la que compartió una etapa vital y profesional de una intensidad inigualable. Recordar la comprensión mutua, el apoyo, la risa fácil y esa química innegable que los unía, podría haberle impulsado a querer recuperarlo. Podría ser que después de todo el ruido y la furia de su estrellato internacional, Can buscara regresar a una forma de autenticidad, a una conexión genuina que quizás Demet representaba para él. La idea de la que se escapó, o el amor que dejé ir, es poderosa, y no sería la primera vez que una estrella de su calibre la experimentara. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Por qué dudaría en darle esa última oportunidad? La vida de Demet también ha avanzado. Ha madurado, ha tomado sus propias decisiones, ha superado un matrimonio y presumiblemente está en un punto de su vida donde busca estabilidad y paz. Volver a abrir la puerta a una relación con Can, después de todo lo que vivieron, las presiones, las especulaciones y la intensidad de su química pública, sería un paso enorme y lleno de riesgos. Recordar la vorágine mediática que los rodeó durante Erkencikus es clave. Esa relación, real o no, fue analizada bajo un microscopio, y la presión pudo haber contribuido a su eventual distanciamiento. Demet podría estar buscando algo diferente ahora, una relación más privada, más tranquila, lejos de los focos que inevitablemente los perseguirían si decidieran darse esa última oportunidad. Además está el factor de la propia evolución personal. Ambos han cambiado mucho. ¿Sería esa química explosiva suficiente para construir una relación duradera y sana después de todo lo vivido? ¿O sería una nostalgia idealizada de lo que una vez fue? La última oportunidad de la que se habla podría significar muchas cosas. ¿Una reconciliación romántica? ¿Una oportunidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto, quizás esperando recrear esa magia en pantalla sin las presiones de una relación real? Lo cierto es que si bien la idea de una reconciliación romántica en la vida real es lo que más excita a los fans, una reunión profesional en un nuevo proyecto sería mucho más plausible y, a la vez, una jugada maestra a nivel de marketing. Imaginen el revuelo, la audiencia que atraería una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet. Sería un éxito garantizado.
Pero, ¿estarían dispuestos a correr el riesgo, a revivir esa energía y esas expectativas, sabiendo que la línea entre la ficción y la realidad volvería a difuminarse peligrosamente? Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes, con el corazón en la mano, desean con toda su alma verlos juntos de nuevo, creyendo firmemente que son almas gemelas destinadas a estar. Ven en esta posible súplica una señal de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y luego están aquellos que, con una visión más pragmática, creen que ambos han avanzado, que cada uno tiene su propio camino y que es mejor dejar el pasado en el pasado, disfrutando de su legado en Erkencicus sin intentar forzar algo que quizás ya no tenga cabida. Desde mi perspectiva y mirando esto con ojos críticos pero sin perder la pizca de romanticismo que todos llevamos dentro, es importante recordar que la vida de los artistas de alto perfil está constantemente bajo el escrutinio público. Los rumores son parte de ese paquete. No hay pruebas concretas que respalden esta súplica de Kana Demet. No hemos visto mensajes directos, ni fotos juntos, ni declaraciones que lo confirmen. Lo más probable es que sea una manifestación del deseo colectivo de los fans, una proyección de sus propios anhelos de ver el final feliz que nunca obtuvieron en la vida real. Sin embargo, la idea misma de que Kan, el hombre que ha conquistado Europa y que se ha reinventado a sí mismo, mirara hacia atrás y deseara una última oportunidad con Demet, es poderosamente atractiva. Nos habla de la vulnerabilidad humana, de la posibilidad de arrepentimiento, y de la búsqueda de algo genuino en un mundo de artificios. Nos hace creer, aunque sea por un instante, que el amor verdadero, el amor épico, puede superar cualquier obstáculo y cualquier distancia. ¿Podrían Kan y Demet superar el escrutinio, las expectativas y su propia historia para forjar un nuevo camino juntos, ya sea profesional o personal? Es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo que sí es innegable es que la historia que crearon en pantalla ha dejado una huella imborrable. Esa química, esa conexión, ese sueño que nos vendieron, sigue vivo en la memoria colectiva y es lo que alimenta estas especulaciones y estos deseos. Quizás la última oportunidad no sea para el amor romántico, sino para la amistad, para el respeto mutuo, o incluso para un nuevo proyecto que nos haga soñar de nuevo con su innegable talento juntos. El tiempo, como siempre, será el único que revele la verdad. En resumen, la historia de Kan Yaman y Demet Özdemir es un cuento moderno de príncipes y princesas del siglo XXI, con giros inesperados, rumores apasionantes y un fandom que no pierde la esperanza. La especulación sobre una posible súplica de Kana Demet por una última oportunidad es un reflejo de la profunda conexión que crearon en Erkencicus y del impacto duradero que tuvieron en nuestros corazones. No tenemos pruebas concretas y es vital mantener esa perspectiva, pero la idea en sí misma nos hace soñar y reflexionar sobre las complejidades del amor, del arrepentimiento y de las segundas oportunidades en un mundo donde la vida personal de las estrellas se entrelaza íntimamente con su imagen pública. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis profundo y emocionante. Ha sido un placer desglosar cada aspecto de este fascinante rumor que mantiene a todos en vilo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kan le rogaría a Demet por una última oportunidad? ¿Le daría a ella, después de todo lo vivido, esa oportunidad, ya sea en el amor o en un nuevo proyecto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o, quién sabe, en la vida real? Déjenme todos sus comentarios abajo. Su opinión es súper importante para mí y la comunidad de este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este viaje intrigante, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos fans de Kan y Demet, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias y misterios del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.